Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema bíblico que ha fascinado y desconcertado a la gente durante siglos en los pecados de Sodoma y Gomorra. A menudo, cuando pensamos en estas ciudades, nos viene a la mente una sola idea, pero la Biblia describe una red mucho más compleja de problemas. Vamos a hacer un recorrido desde el menos grave hasta el más aterrador para entender por qué su destino fue tan drástico. ¿Listos para desentrañar este misterio? Comencemos. En el puesto número 20 tenemos la ociosidad. Ezequiel nos cuenta que Sodoma tenía abundancia de pan y de reposo, pero no usaban esa prosperidad para el bien. Vivían en una comodidad que los llevó a la complacencia, sin esforzarse ni buscar un propósito mayor. Esto nos lleva directamente al número 19, en el orgullo. Con tanta abundancia y tiempo libre, los habitantes de Sodoma se volvieron orgullosos. Se exaltaban a sí mismos, creyéndose superiores a los demás y, como veremos, incluso a Dios. Era un orgullo que nacía de la comodidad y la falta de humildad. En el puesto 18 encontramos la negligencia hacia los pobres y necesitados. A pesar de su inmensa riqueza, la Biblia es clara a no fortalecían la mano del afligido y del menesteroso. Esta falta de compasión y solidaridad fue una de las principales acusaciones contra ellos. Simplemente no ayudaban a quienes lo necesitaban. Número 17. A la mentira y el engaño. La deshonestidad se había vuelto la norma. Las relaciones personales y comerciales estaban llenas de corrupción. Cuando la verdad pierde su valor en una sociedad, la confianza se rompe y todo comienza a desmoronarse desde adentro. Y hablando de corrupción, llegamos al número 16, a la injusticia social. No solo ignoraban a los pobres, sino que abusaban activamente de los débiles. Los poderosos se aprovechaban de su posición para oprimir a los vulnerables, creando una sociedad donde la ley del más fuerte era la única que importaba. Esto se conecta con el puesto 15, la corrupción judicial. Si buscabas justicia en los tribunales de Sodoma, no la ibas a encontrar. Los jueces estaban comprados, las sentencias eran injustas y el sistema legal servía para proteger a los ricos y castigar a los inocentes. La justicia era una farsa. Con esta base, no es de extrañar el número 14, en la arrogancia contra Dios en su orgullo. No era solo entre ellos, sino que se extendía a lo divino. Despreciaban la autoridad de Dios y sus mandamientos, sintiendo que sus propias reglas y deseos eran superiores a cualquier ley celestial. Esta arrogancia se manifestaba en el pecado número 13, en la blasfemia. No solo ignoraban a Dios, sino que se burlaban activamente de lo sagrado. En su soberbia, ridiculizaban la fe y cualquier concepto de piedad, considerando la devoción como una debilidad. En el número 12 tenemos la idolatría. Además de despreciar al Dios verdadero, adoraban dioses falsos, creaban sus propias deidades, probablemente para justificar su estilo de vida y sus acciones. La idolatría era una forma de rebelión, poniendo su lealtad en ídolos en lugar de en su creador. Bajamos al número 11, la inmoralidad generalizada. El desenfreno se había apoderado de la ciudad. La gente vivía sin restricciones morales, buscando la gratificación instantánea sin importar las consecuencias. La sociedad entera estaba sumida en un comportamiento caótico y sin límites. Y aquí las cosas se ponen aún más oscuras. En el puesto 10 está el desprecio por la hospitalidad. En la cultura antigua, la hospitalidad
era un deber sagrado. Proteger a un huésped era de suma importancia. Sin embargo, los hombres de Sodoma no solo ignoraron esta regla, sino que su intención era abusar de los visitantes que Lot había acogido. Esto nos lleva al número 9, a la persecución de los justos. Lot, que intentaba vivir de una manera diferente en medio de tanta corrupción, era constantemente hostigado. Lo veían como un extranjero y un juez, alguien que no pertenecía. Ser bueno en Sodoma te convertía en un objetivo. En el puesto número 8 encontramos el desprecio por la familia. Los valores familiares, que son el pilar de cualquier sociedad sana, estaban completamente rotos. Se promovía la ruptura de estos lazos, lo que contribuía al caos social y a la pérdida de una estructura moral básica. Número 7. La violencia cotidiana. La Biblia describe a Sodoma como una ciudad llena de maldad y violencia. Las calles no eran seguras. Las agresiones, las peleas y la brutalidad eran el pan de cada día. La vida humana tenía muy poco valor y esa violencia alcanzaba niveles extremos. Por eso, en el número 6 tenemos la crueldad extrema. No solo eran violentos, sino que se complacían en el sufrimiento ajeno. Disfrutaban dañando a otros, encontrando placer en la humillación y el dolor de los demás. Era una maldad por puro gusto. Ahora entramos en los 5 pecados más aterradores. En el número 5, la Biblia describe actos de violencia y humillación extremos. La intención de los hombres de la ciudad no era una simple relación, sino un acto de dominación forzada y violenta, una demostración de poder brutal sobre otros. Esto culmina en el pecado número 4, el intento de violación colectiva, cuando los ángeles, con apariencia de hombres, visitaron a Lot, toda la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo rodeó la casa. Su demanda era clara: querían abusar violentamente de los invitados. Era una turba movida por la pura maldad. En el tercer lugar, tenemos el rechazo al arrepentimiento. A través de Lot y quizás otras advertencias, Dios les dio la oportunidad de cambiar. Pero ellos se negaron a escuchar. Su corazón estaba tan endurecido que ni siquiera consideraron la posibilidad de que estuvieran equivocados, lo que nos lleva al número 2, la persistencia en el pecado. Incluso cuando Lot salió a suplicarles, a razonar con ellos para que no cometieran esa terrible maldad, no solo lo ignoraron, sino que lo amenazaron. Insistieron en su maldad con una terquedad desafiante, gritando que los dejaran cometer su atrocidad. Y finalmente, en el número 1, el pecado más aterrador de todos, a la rebelión total contra Dios. La Biblia dice que su clamor, es decir, el grito de sus pecados, había llegado hasta el cielo. No era un solo pecado, sino la suma de todos ellos. Era un desafío abierto y total a la autoridad y la bondad de Dios, una sociedad tan corrupta desde su raíz que, según el relato, la única solución fue una purificación con fuego y azufre. Su destrucción no fue por un solo acto, sino por un colapso moral completo y una rebelión absoluta contra todo lo bueno y justo. Y ahí lo tienen, un análisis profundo de los pecados que llevaron a la caída de Sodoma y Gomorra. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la justicia, la compasión y las consecuencias de nuestras acciones como sociedad. ¿Qué les pareció? ¿Hay algún punto que les haya sorprendido más? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestro próximo video. Hasta la próxima.